Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 de Luján. Muy bien, el día de hoy, miércoles 7 de octubre del año 2020, hemos llegado al día número 3 de la semana 27. Recordemos la experiencia de aprendizaje para esta semana. Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Nuestra actividad para el día de hoy, niños y niñas, vamos a planificar el cuaderno de experiencia. Esta actividad está relacionada con el área de comunicación. El día de hoy vamos primero a aprender qué es un cuaderno de experiencia y luego vamos a realizar su planificación. Muy bien, empecemos y lo primero que vamos a leer el día de hoy es nuestro propósito. Durante este proceso han podido dar respuesta a las preguntas retadoras. ¿Cómo podría una planta germinar y crecer en agua usando el apio o zanahoria en un recipiente? Además, toda aquella información confiable y deducciones que construyeron para conocer mejor las características de tu región que hacen posible que determinadas plantas puedan crecer allí, nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿dónde podemos registrar toda la información del proceso? Por ello, el día de hoy van a reflexionar sobre el uso del cuaderno de experiencia para planificar y organizar el suyo. Además, elaborarán una lista de sus características que nos ayuden y orienten a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. La meta para el día de hoy: elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencia que les ayude a registrar lo aprendido en sus experiencias de indagación durante el proceso de planificación. Nuestros recursos para el día de hoy: hojas de reuso o cuadernos, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores, así también como el texto Mi cuaderno de experiencia. Muy bien, empecemos. Hace algunas semanas investigaron sobre el cuidado de la salud a partir del uso de fuentes confiables y tuvieron que leer cómo se crean las vacunas. En ese sentido, han leído sobre el trabajo y aporte del científico que realizaron Edward Jenner en 1749 a 1823, Louis Pasteur en 1822 a 1895 y Robert Koch en 1843 a 1910. ¿Te has puesto a pensar cómo registraron estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus ideas de aquellas observaciones o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis? Las acciones que realizaron, los resultados y sus conclusiones. En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaba de distintas formas en sus cuadernos. Muy bien, aquí tenemos unos cuadernillos. La número 1, el informe manuscrito original de Edward Jenner sobre sus estudios de la viruela, que se encuentra depositada en el Real Colegio de Cirujanos en Londres. La fuente, la revista digital, muy interesante.
La número 2, apuntes de Louis Pasteur sobre la primera vacunación antirrábica en el hombre en 1885, que se encuentra en su casa, laboratorio de Francia, que hoy es un museo. Y tenemos el tercer cuadernillo, dibujos pintados por Paul Ehrlich en 1854, es la fecha donde nació, y 1915 es la fecha de su muerte, ¿no? Donde presentan los anticuerpos que inmunizan al cuerpo humano. Este científico trabajó de la mano con Koch. ¿Ya? Muy bien. Quiero que observen, por favor, el tipo de cuadernillo donde los distintos científicos guardaban sus anotaciones. Bien, se habrán dado cuenta cómo cada científico anotaba sus ideas. Es posible que varíe en función al tipo de información que quieran registrar. Si miran las fechas en que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo XVIII. Es que los cuadernos de experiencia nos acompañan incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser: biología, ingeniería, matemática, literatura, arquitectura y todas las artes. Con el fin de explorar científicamente sobre esta materia u oficio, su estructura es libre. Sin embargo, con los años ha tomado una estructura básica. Ahora, ustedes han iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencia. Para saber más sobre ellos, vamos a planificar la actividad y organización de tus ideas sobre el uso del mismo. Vamos a leer el texto Mi cuaderno de experiencias. ¿Ya? Para realizar la lectura vas a prestar mucha atención a algunas secciones, la información e imágenes, y piensa, ¿cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué información se me hace familiar? ¿Qué procedimientos podría desarrollar fácilmente? Muy bien, niños, ahora vamos a leer el texto Mi cuaderno de experiencia. ¿Ya? Este texto lo tienen que leer ustedes. Yo les voy a hacer un pequeño recuento de algunas partes, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, ¿qué es el cuaderno de experiencia? ¿Ya? También llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. En este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. ¿Cómo hago mi cuaderno de indagación? Primero, arma un cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la etapa y a modo de título cuaderno de experiencia, bitácora o cuaderno de campo, y si quieres tu nombre. Ahora sigue los siguientes pasos. ¿Ya? Muy bien, aquí está, nos dan un ejemplo, los pasos que tenemos que seguir para nosotros poder elaborar nuestro cuaderno de campo. Lo primero que tienen que hacer es ponerle un título al cuaderno de experiencia. ¿Ya?
van a hacer una carátula. Lo importante, van a colocar el título, ¿no? El título atractivo, luego la fecha y la hora de inicio, ¿ya? Tienen el planteo del problema en una hoja. Debes escribir el problema sobre el que vas a indagar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? ¿Ya? 3. Plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. Una hoja para el problema, ¿ya?, de indagación, y la otra para poder plantear nuestras hipótesis. 4. Van a elaborar su plan de acción en una hoja, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a leer? ¿Qué información confiable? ¿Qué investigarás sobre los elementos? ¿Qué sembrarás? ¿No? ¿Qué observaciones harás? ¿No? Todas las acciones que vas a realizar las vas a anotar en una hoja. 5. Luego van a hacer un listado de los materiales que necesitarán en la hoja siguiente, ¿no? Van a describir ahí para la indagación cómo utilizarán cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, vasija, etc. Pueden dibujarlos y explicar la función que cumple cada una de ellas. 6. Escribe algunas normas que establecerás en este periodo. Por ejemplo, a qué hora observarás, ¿no?, tu planta de manera rutinaria para hacer las anotaciones. En qué horario registrarás lo investigado en tu cuaderno de trabajo. ¿Qué harás cuando toques tu planta? Lavarme las manos, usar guantes, pinzas, etc. Coloca estas normas a manera de lista en tu cuaderno de experiencia. Y por último, 7, vamos a escribir las conclusiones, ¿no? Este es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencia para que el día a día ajustes tu plan de acción y cuando lo concluyas puedas preguntarte: ¿los datos que recogí apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. Muy bien, ahora vamos a planificar nuestro cuaderno de experiencia. Luego de leer el texto Mi cuaderno de experiencia, y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás de estos días, irás construyendo tu cuaderno de experiencia teniendo presente esa estructura. Para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. ¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencias? ¿A quién estará dirigido? ¿De qué tratará tu cuaderno de experiencia? ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencia? ¿Qué materiales necesitas para armarlo? ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencia? Al responder estas preguntas, seguro has comprendido mejor el sentido de la planificación de tu cuaderno de experiencia y se habrán dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal. Muchos escriben estos textos para revisarlos permanentemente hasta llegar a las conclusiones sobre la pregunta de investigación, aunque muchas veces comparten sus anotaciones con algunos interesados sobre el problema. Generalmente, cuando concluye su investigación, escriben un reporte formal, informe de investigación, dirigido a un comité de científicos para que valoren los hallazgos y determine si su investigación es un aporte a la ciencia. Bien, ahora vamos a organizar nuestras ideas. Después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencia en el texto Mi cuaderno de experiencia, decidamos qué contendrá su cuaderno de experiencia. Realiza los siguientes pasos en tu cuaderno o en una hoja de reuso.
Primer paso: elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencia. Paso 2. Identifica qué información ya tienes registrada que puede ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Y paso 3. Completa tu organizador visual. Plan de acciones, materiales, normas. Puedes colocar esas ideas o frases a manera de lista. Muy bien, ahora, tomando en cuenta lo colocado en el organizador visual que elaboraste en tu cuaderno o hoja de reuso, vas a organizar tu cuaderno de experiencia de una manera creativa. En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, la hipótesis y posiblemente tengas en mente algunas acciones. Organiza lo que resta de tu cuaderno de experiencia y registra la información diariamente según tu plan de acciones, utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. Bien, ¿ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado? Bien, entonces vamos a revisarlo mediante esta lista de cotejo y vas a reajustarla, ¿no?, si es necesario, en la planificación y la organización de las ideas de tu cuaderno de experiencias. Bien, niños, aquí está la lista de cotejo para que ustedes puedan evaluar el producto del día de hoy. ¿Y cuál es el producto del día de hoy? La planificación del cuaderno de experiencia. ¿Tu cuaderno de experiencia tiene suficientes hojas para hacer las anotaciones en estas 2 semanas? La carátula contiene los datos importantes: título relacionado al problema, nombre de la investigadora o investigador, fecha, dibujo. Tu cuaderno de experiencia está debidamente organizado por secciones, identificables en la siguiente secuencia: problema, hipótesis, plan de acciones, materiales, normas y conclusión. Tu cuaderno de experiencia cuenta con las suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de acciones. Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar la fecha y hora de registro de la información. Tu plan de acción incluye búsqueda de información de fuentes confiables y experimentación a partir de la observación de la planta que siembras. Tu plan de acción considera la inclusión de párrafos organizadores, lista de indicaciones o datos, dibujos, fotos u otras evidencias. Ahora van a elaborar una lista con las características que posee un cuaderno de experiencia. Apóyense en el texto Mi cuaderno de experiencia y válida con los criterios que se han mencionado. Muy bien, ahora se van a reunir con su familia y les van a mostrar la planificación de su cuaderno de experiencia. Coméntenle también sobre sus secciones y características y pregúntenle qué otros detalles agregarías a la planificación para mejorarlo. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Vamos a reflexionar y lo primero que haremos es recordar nuestra meta. Elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencia que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. ¿Lograste la meta? Vas a explicar tú con un texto corto. Luego vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograste identificar las secciones que leíste del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencia? ¿Qué aprendieron hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencia? ¿Qué les falta por aprender? Escribirán sus respuestas en el espacio en blanco. Muy bien,
También, niños y niñas, recuerden organizar sus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en su portafolio. Esto les va a servir para guiarse en la próxima actividad. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.